Hola chicos, y para realizar este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 85% algodón y 15% otras fibras, y me recomienda utilizar un gancho de crochet de 2 milímetros. Voy a utilizar el gancho de crochet recomendado. Este es un gancho de crochet de 2 milímetros, cinta métrica, una aguja lanera, y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla S. Y para esta talla, estas cadenitas iniciales deben de medir 9 centímetros. Aquí, como vamos a posicionar la copa al contrario, las medidas cambian con respecto a las copas normales que hacemos. Sí, entonces para la talla S debe de medir 9 centímetros. Sujetamos las cadenitas de extremo a extremo y las medimos. Fíjense que no las estoy estirando ni nada, sino que así tal cual están, las medimos. Acá tengo los 9 centímetros. Para que tengan una referencia, acabo de realizar un total de 24 cadenas, pero como no todos utilizamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas puede variar. Esa medida corresponde a la medida que hay desde el centro del pecho, o sea, desde el pezón hacia acá, ¿sí? Esa medida se toma de esta manera. Fíjense, esa medida no debe cubrir completamente el busto, sino un poco, hasta acá, ¿sí? No debe cubrir mucho hacia acá porque de allí vamos a sacar luego la tira que va sobre el hombro. Y si lo hacemos muy hasta acá, si cubre completamente el busto, por decir hasta acá, cuando saquemos la tira, esta tira se nos va a caer, se nos va a resbalar del hombro, ¿sí? Por eso es que tomamos la medida así. Fíjense, de esta manera. Si lo vemos de frente, que quede acá así alineado con el hombro. Bien. Igualmente, si no lo estás realizando para ti misma, acá en pantalla te dejo una imagen con la medida referencial de las cadenas iniciales para cada talla. Bien, entonces, una vez que tengamos la cantidad de cadenitas listas, vamos a realizar 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenitas no me van a contar como punto ni nada. ¿Sí? Entonces enlazamos y en la tercera cadena desde el gancho de crochet, o sea en la última cadenita que sujetamos, traemos hebra y vamos a realizar el primer punto alto. En el punto alto me quedan 3 aros, paso por 2, paso por 2. ¿Sí? Aquí de una vez vamos a colocar el marcador de puntadas atravesando estas 2 cadenitas, ¿sí? Tomándolas así. Colocamos allí el marcador y seguimos tejiendo. Vamos de nuevo, enlazamos y en la cadenita siguiente traemos hebra. En el punto alto quedan 3 aros, paso por 2, paso por 2. Voy a seguir repitiendo un punto alto sobre cada cadenita hasta llegar acá, a la primera cadena que hicimos. Y esta vuelta base se ve así. Sí, esta vamos a decir que es la vuelta base. Hasta este momento tengo 24 puntos altos, que es la misma cantidad de cadenitas con las que comencé. Bien, ahora para realizar la primera vuelta como tal, estando acá, hacemos 2 cadenitas, giramos estas 2 cadenas aquí a partir de la primera vuelta, si me cuentan como punto. ¿Sí? Entonces este va a ser el primer punto alto y comenzamos a tejer en la parte de acá. Este primer agujerito que vemos acá no lo vamos a tejer porque es la base de las cadenas y las cadenitas las estamos contando como punto. Comenzamos en el agujerito de al lado. Y allí vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Y aquí estoy tejiendo el último punto alto. ¿Sí? Fíjense, hice el último punto alto antes de donde está el marcador. Hasta este momento esto se ve así. Aquí, si han venido contando los puntos, debemos tener exactamente la misma cantidad de cadenitas con las que empezamos. ¿Sí? Aquí aún tengo mis 24 puntos altos. Bien, ahora debemos realizar un aumento para girar y comenzar a tejer en este costado. Para hacer ese aumento quitamos el marcador y allí en donde teníamos el marcador, donde están las 2 cadenitas adicionales que hicimos, fíjense acá,
Atravesamos ese agujerito y aquí vamos a tejer 5 puntos altos. 1, 2. El aumento es exactamente igual para todas las tallas. Hacemos el tercero. Siempre que finalicemos el tercer punto alto, allí mismo vamos a colocar el marcador de puntadas para que no se nos vaya a perder el puntito central. Colocamos el marcador. Llevamos 3, hacemos el punto alto número 4 y número 5, todos dentro del mismo agujerito. De esta manera completamos el aumento y ya podemos comenzar a tejer en la parte de acá. Para comenzar a tejer en la parte de acá, entonces comenzamos a tejer acá. Fíjense, en este primer agujerito hay que tener cuidado porque algunas veces el último punto alto de acá como que lo tapa, pero allí está. Y hacemos el primer punto alto después del aumento. En la parte de acá, si tenía 24 puntos altos antes del aumento, debo de tener también 24 puntos altos después del aumento. ¿Sí? Entonces, enlazamos y allí se nos notan cada agujerito donde vamos a tejer. Esta es la otra parte de la cadena, ¿sí? De las cadenas iniciales. Y al finalizar la primera vuelta, esto se ve de esta manera. ¿Sí? Fíjense, ya podemos comenzar a tejer en ambos lados. Para comenzar la segunda vuelta y todas las vueltas de ahora en adelante, porque lo que vamos a hacer es repetir, hacemos 2 cadenitas, giramos y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar hasta llegar acá, donde está el marcador de puntadas. Y aquí ya me estoy acercando al centro de la copa. ¿Sí? Acabé de hacer el último punto antes de la puntada central. Si han venido contando los puntos, en esta segunda vuelta ya deben de tener 2 puntos más que en la vuelta anterior. ¿Sí? Y en cada vuelta se van a ir incrementando 2 puntos a cada lado del aumento. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, hasta acá tengo 26 puntos altos. ¿Sí? Entonces, una vez que tengamos el último punto alto, para hacer el aumento retiramos el marcador y allí donde estaba el marcador vamos a tejer 5 puntos altos. 3. Siempre que terminamos el tercer punto, colocamos de una vez el marcador para que no se nos vaya a perder. Llevamos 3, hacemos el punto alto número 4 y número 5. Fíjense que todos los estoy haciendo en el mismo agujerito. Y el punto número 5 correspondiente al aumento. ¿Sí? Ahora podemos comenzar a tejer en este costado. Y acá, si tenía 26 puntos altos antes del aumento, debo de tener la misma cantidad después del aumento. Y cuando estemos llegando al final de la vuelta, el penúltimo punto alto lo vamos a tejer acá en este agujerito que se ve. ¿Sí? Fíjense, allí se ve el agujerito del penúltimo punto. Hacemos allí el penúltimo punto alto y el último punto alto como tal, siempre en cada vuelta. Aquí están las 2 cadenitas con las que tomamos altura. ¿Sí? Fíjense, aquí está 1 y 2. Aquí en la segunda, no sé si lo logran ver bien, aquí en la segunda es donde vamos a tejer siempre el último punto alto. ¿Sí? Y de esta manera se ve la segunda vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es repetir. Comenzamos la tercera vuelta con 2 cadenas, giramos, seguimos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Cuando lleguemos al centro, tejemos los 5 puntos altos, colocamos el marcador de puntadas en la puntada número 3, seguimos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Y siempre para finalizar cada vuelta, acá en este agujerito vamos a tejer el penúltimo punto alto y el último punto alto como tal, como les acabo de enseñar acá, se teje en la segunda cadenita. ¿Sí? Aquí está 1 y 2, acá sobre la segunda se teje el último punto alto. Y de esta manera vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo una y otra vez hasta tener la medida de largo y de alto necesario para cada talla. Y hasta este momento la copa se ve de esta manera.
¿sí? Si ellas le toma como esta forma cóncava, no se preocupen porque es normal, ¿sí? Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 8 vueltas y estas 8 vueltas miden, la colocamos así y en la parte de acá debe de medir aproximadamente 14 centímetros. Sí, puede medir entre 14 y 14.5 centímetros y acá de largo debería de medir entre 15.5 y 16 centímetros. ¿Sí? Aquí tengo casi los 16 centímetros. Igualmente, si lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probársela. Y si lo están haciendo para ustedes mismas, la copa les debería de quedar así. ¿Sí? Fíjense que en la parte de acá me llega hasta acá. No cubre en su totalidad el busto en la parte de acá, pero no se preocupen que ya más adelante lo vamos a cubrir, ¿sí? Y mirándolo de frente les debe de quedar así. Y si no lo están realizando para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de ancho y de alto para cada talla. Y bien, una vez que tengamos la copa lista, ya podemos cortar esta hebra. Para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, esto lo ajustamos y ahora vamos a realizar la otra copa exactamente igual con la misma cantidad de cadenas de inicio y todo. Vamos a hacer todo igual, pero en la última vuelta, ¿sí? En mi caso en la vuelta número 8, vamos a llegar hasta acá, antes del aumento. Porque de una vez vamos a aprovechar de unir las dos copas acá en el centro. ¿Sí? Entonces hacemos todo igual y la última vuelta quedamos acá antes del aumento. Bien, y aquí en la segunda copa ya estoy llegando al aumento. Dejo el puntito antes del aumento. ¿Sí? Fíjense, lo que hice fue repetir hasta acá. Ahora, antes de hacer la unión, vamos a verificar de qué forma van a quedar nuestras copas. ¿Sí? Ellas van a ir así, pero fíjense, acá vamos a determinar de una vez cuál va a ser el derecho y el revés de nuestro top. Yo voy a tomar como el derecho del top este, o sea, como el derecho de la copa, este en el que la vuelta base se ve de esta manera. ¿Sí? Fíjense aquí el centro cómo se ve. Del otro lado le damos vuelta. Fíjense, del otro lado se vería así. No se ve mal, pueden tomar cualquiera de los dos lados como su derecho. ¿Sí? A mí me gusta como se ve así. Entonces, antes de hacer la unión, acá en el centro, tenemos que asegurarnos de que las dos copas estén alineadas de la misma manera. Porque si de repente están una al derecho y una al revés, se va a ver así la unión al final. ¿Sí? Entonces, verifiquen qué lado les gusta más y acá donde está el marcador voy a realizar 2 de los 5 puntos altos que corresponden al aumento. Hago 1 y 2. ¿Sí? Hago 2, saco acá un poquito larga. Fíjense lo que vamos a hacer. Traemos la copa y acá donde está el marcador, que viene siendo el puntito central, allí atravesamos la aguja, retiramos el marcador y este arito con el que estoy tejiendo lo traigo hacia acá, hacia adelante. ¿Sí? Entonces, aquí ya puedo tejer el tercer punto alto del aumento. Nos aseguramos de ajustar bien, esto tiene que quedar acá bien pegadito. Y ya llevo 2, hago el tercero. Finalizado el tercer punto, saco la aguja. ¿Sí? ¿Sí? Tomo acá el puntito siguiente, el que está al lado del centro. Fíjense, acá es donde acabé de sacar la hebra. Tomo el de acá, atravieso la aguja. Me traigo la hebra con la que estoy tejiendo, la paso hacia el frente, ajusto, aquí tiene que quedar bien ajustadito, enlazo, hago el punto alto número 4 del aumento y repetimos. Sacamos la aguja
y en el punto siguiente, ¿sí? Fíjense que estoy utilizando el 3, 4 y 5 del aumento de esta copa. Aquí en el puntito siguiente los estoy atravesando completo. Me traigo la hebra con la que estoy tejiendo, la paso hacia el frente, ajusto y aquí hago el quinto punto alto. De esta manera queda la unión de las copas acá en el centro. ¿Sí? Ahora de manera normal sigo tejiendo los puntos altos hasta finalizar acá la copa y cortamos la hebra. Y una vez que finalicemos la unión de las copas se ve de esta manera. ¿Sí? Fíjense, así quedó el centro. Ahora vamos a tejer en la parte de acá. ¿Sí? Esta va a ser la parte de abajo del top. Vamos a tejer acá. Aquí habíamos cortado la hebra. Entonces, siempre que comenzamos hacemos el nudo deslizado. Vamos a tomar el top por lo que vamos a considerar el derecho. ¿Sí? La parte que ustedes deseen tomar como el derecho. Esto lo vamos a tejer así desde el derecho. Entonces, acá, en donde está la unión, vamos a contar 1 y 2 puntitos. ¿Sí? Vamos a dejar 1 y en el segundo atravesamos la aguja, pasamos el nudo, ajustamos. En la parte de acá vamos a tejer una cadenita y nos vamos a unir. Fíjense, en la parte de acá vamos a dejar 1 y en el segundo punto de la parte de acá hacemos un punto deslizado. ¿Sí? Esto es simplemente para comenzar acá con un pequeño agujerito. Siempre que nos unimos a un lado de la copa, fíjense, en el puntito de al lado, en el puntito siguiente, estoy acá y en el punto siguiente voy a tejer 1, un punto deslizado y hago el segundo punto deslizado en el segundo punto. ¿Sí? Siempre que hagamos la unión en la copa vamos a hacer 2 puntos deslizados. Hacemos una cadenita, giramos. Aquí ya estamos por el revés, enlazamos y en el centro, fíjense en el agujerito que tengo acá, aquí en el centro, en este cuadrito, voy a tejer un punto alto, una cadenita. ¿Sí? Aquí vamos a hacer lo que se conoce como puntos casitas, que son unos cuadraditos. Luego de la cadenita, voy a retirar esta hebra para que vean bien. Aquí cuento. Este es el último punto que está tejido en esta copa. Y voy a contar 1 y en el segundo punto hago el punto deslizado. ¿Sí? Hago el punto deslizado para unirme en la copa de acá. Siempre que hago la unión en la copa, entonces hago 1 y 2 puntos deslizados para tomar altura. Sí, estos 2 puntos deslizados es como cuando hacíamos acá, que hacíamos 2 cadenitas para tomar altura y seguir tejiendo. Luego de estas 2 puntadas deslizadas hacemos una cadena, giramos. ¿Sí? Vamos a ir girando. Aquí ya estoy por el derecho. Fíjense, aquí estoy en el derecho de las copas. Y acá ahora tengo 2 agujeritos. Fíjense, tenía 1, ahora tengo 2. Enlazo en este cuadrito, hago un punto alto, una cadena. Repito lo mismo en el cuadrito de al lado y aquí hago un punto alto y una cadenita. ¿Sí? Luego de la cadenita contamos. Aquí está la unión en esta copa. Contamos 1 y 2. Aquí nos unimos con un punto deslizado y fíjense, quiero que se den cuenta. Comenzamos con un agujerito, 2 y acá ya debemos de tener 3. 1, 2 y 3. ¿Sí? Como siempre que nos unimos,
En la copa, en la parte de acá, hacemos 1, comenzando en el puntito de al lado, 1 y 2 puntadas deslizadas. ¿Sí? Estas 2 puntadas deslizadas, como les dije, es para tomar altura. Luego de las 2 puntadas deslizadas, hacemos una cadenita, giramos. Ahora acá estoy por el revés, ¿sí? Y acá, cada que tengamos agujeritos impares, vamos a hacer un aumento. Por ejemplo, aquí tengo 3 agujeritos, vamos a hacer un aumento porque esto se tiene que expandir, ¿sí? Si seguimos repitiendo así, las copas se nos van a pegar mucho. Entonces necesitamos que esto quede un poquito abierto. Para hacer el aumento, entonces, en este primer agujerito, vamos a tejer un punto alto, una cadena y otro punto alto allí en ese primer agujerito. ¿Sí? Hacemos una cadena. En el del centro, en el cuadrito del centro, solo tejemos un punto alto, hacemos una cadena y en el tercer agujerito hacemos el siguiente aumento. El aumento es un punto alto, una cadena y otro punto alto allí en ese agujerito. Finalizamos como siempre tejiendo una cadenita y contamos 1 y 2, hacemos la puntada deslizada y de esta manera se va a ir viendo. Fíjense, este es el derecho. Ahora tengo en la parte de acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6 agujeritos. ¿Sí? Vamos a seguir repitiendo. Aquí estoy haciendo esto bien lento para que me puedan entender bien. ¿Sí? De todas maneras, si tienen alguna duda, por acá o por Instagram me pueden consultar. Entonces, ya tengo acá el punto deslizado. Hago los 2 puntos deslizados para tomar altura. Una cadenita, giro. Y aquí no voy a hacer aumentos, ¿sí? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 agujeritos. Tejo en el primer agujerito, punto alto, cadena. En el siguiente, punto alto, cadena. Y en el siguiente, punto alto, cadena. Sigo repitiendo hasta finalizar esta vuelta. Y hasta este momento esto se va a ir viendo así. ¿Sí? Tenemos que ir verificando para que las copas no se nos vayan hundiendo así. ¿Sí? Fíjense, esto se va a ir viendo así. Ahora aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 agujeritos. ¿Sí? Esta es la siguiente vuelta con agujeritos impares. Entonces vamos a repetir nuevamente un aumento acá y un aumento acá. Finalizo como siempre haciendo una cadena. Cuento 1, 2, me deslizo. Para comenzar la siguiente vuelta, 2 puntadas deslizadas más, 1 y 2. Hago una cadenita, giro. Aquí en esta vuelta no voy a tejer aumentos, entonces repito punto alto, cadena en cada uno de los agujeritos hasta cerrar acá. Cerramos, hacemos los 2 puntos deslizados y nos vemos en la próxima vuelta. Y aquí ya estoy finalizando la vuelta. Me deslizo con las 2 puntadas, 1 y 2. Y fíjense, hasta este momento la unión se va a ir viendo así. Sí, aquí es la tercera vez que vamos a tener agujeritos impares. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí? Aquí están los 11 agujeritos. Entonces, si ustedes están haciendo talla L y talla XL, en la vuelta número 11 tienen que hacer un último aumento en cada punta. ¿Sí? Si son talla S y talla M, solo vamos a hacer un aumento acá en el centro. Bien, esto porque aquí ya tenemos, fíjense, ya tenemos el ancho suficiente. Si seguimos haciendo aumentos, entonces más bien esto se nos va a ir hacia el otro lado. Y como tengo 11 agujeritos, cuento 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en el agujerito número 6 es donde voy a hacer el aumento. Y aquí ya estoy finalizando esta vuelta. Entonces, fíjense, hasta este momento hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas.
Y hasta este momento esto se ve de esta manera. Aquí, como les dije, ya no vamos a hacer más aumentos. Ya no vamos a hacer más aumentos como tal, ¿sí? Porque los agujeritos por sí solos, ellos se van a ir incrementando de a uno. Vamos a seguir repitiendo. Aquí ustedes vean sus copas así de frente. Vamos a seguir repitiendo un par de veces más hasta llegar aproximadamente acá. Lo que tienen que lograr es que esto se vea lo más recto posible. Sí, entonces colóquenlas así. Entonces vamos a llegar como hasta acá. Fíjense. Voy a colocar acá un marcador. Entonces voy a contar aquí cuántos puntos dejé. 16. En el punto número 17 coloqué el marcador. Coloco el otro marcador a la misma altura. Entonces esto lo que quiere decir es que vamos a seguir repitiendo cuadritos hasta tener el marcador. Sí, no los vamos a hacer completos hasta acá, porque si los hacemos completos hasta acá, esto se nos va a abrir y más bien va a quedar así. Entonces, seguimos repitiendo los cuadritos, ¿sí? Allí es como a ojo, por decirlo de alguna manera, donde vamos a posicionar los marcadores. Y bien, chicos, aquí ya llegué al final, quité los marcadores. Entonces, para finalizar, luego del punto deslizado, cortamos la hebra, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, esto lo ajustamos y fíjense, nuestro derecho se ve de esta manera. Sí, fíjense que aquí ya me quedó lo más recto posible. No se preocupen que esta pequeña ondita más adelante, cuando estemos tejiendo en la parte de acá abajo, la vamos a compensar, ¿sí? Pero la idea es que se vea así. Ahora vamos a comenzar a tejer las tiras en la parte de acá para llegar hasta la espalda. Entonces estamos acá por el derecho, colocamos así, vamos a comenzar con esta y acá fíjense, esta es la parte de abajo. Contando desde la parte de acá arriba vamos a dejar las tallas S y las tallas M, vamos a dejar 1, 2, 3 y 4 vueltas. ¿Sí? Colocamos el marcador acá para señalar. Fíjense, lo que hice fue contar una vuelta, 2, 3 y 4. Acá donde finalizó el punto alto coloqué el marcador. Las tallas L y XL dejan la talla L 5 vueltas y la XL dejan 6 vueltas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tejer desde el derecho. Siempre nos vamos a posicionar desde el derecho, desde acá hasta acá. Como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado, buscamos acá el último puntito disponible. Fíjense, viene siendo este punto, atravesamos la aguja. Esta colita de hebra que tengo acá la voy a colocar hacia acá para aprovechar de ocultarla ahorita. Paso el nudo deslizado, lo traigo acá hacia enfrente, ajusto. Estando acá hago las dos cadenitas. Estas dos cadenitas me cuentan como el primer punto alto y voy a tejer puntos altos hasta llegar acá donde está el marcador. ¿Sí? Pero fíjense que aquí no tenemos un punto específico sobre el cual tejer, porque aquí los puntos están de costado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Enlazamos, voy a retirar estas dos hebras para que puedan ver bien. Aquí el punto alto está de costado, como que lo atravesamos por la mitad, ¿sí? Pasamos las dos hebras y allí vamos a tejer el punto alto. Seguimos repitiendo, fíjense, aquí están las dos cadenitas. En esta primera cadenita vamos a tejer el punto alto. Y acá vamos a buscar cada agujerito que tengamos disponible. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, aquí podemos atravesar el crochet acá. Sacamos el punto alto. Y aquí está el punto alto, lo atravesamos por la mitad. Fíjense que a medida que voy tejiendo, voy ocultando estas hebras. Aquí. Y de esta manera me va a ir quedando, fíjense. Así me van a quedar los puntos altos en la parte de acá. Voy a seguir repitiendo hasta llegar al marcador. Solo para que tengan una referencia, acabo de realizar 25 puntos altos, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es repetir.
Entonces aquí en el último punto alto hacemos 2 cadenitas, giramos y ahora lo que vamos a hacer es tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabo de realizar hasta llegar acá. Y ahora lo que voy a hacer es seguir repitiendo puntos altos desde acá hasta acá una y otra vez hasta tener esta tira lo suficientemente larga que me llegue casi al centro de la espalda. Y una vez que hayamos tejido lo suficiente, fíjense, esto se ve de esta manera. Si lo único que hice fue tejer una tira lo suficientemente larga, si lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probárselo. Y la tira que acabamos de hacer, midiéndolo acá así, bien estiradito, tiene que quedar a unos 5 centímetros antes del centro de la espalda. Y una vez que lo tengamos listo, ya podemos cortar esta hebra. Y para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 23 vueltas y estas 23 vueltas miden desde acá, desde la copa, hasta acá, midiéndolo bien estiradito, mide 19 centímetros. Sí, pero todo esto depende de la medida que ustedes tengan del contorno del busto. Bien, ahora, una vez que finalizamos este lado, vamos a comenzar en el siguiente. Recuerden que siempre que comenzamos desde el lado derecho. Bien, entonces a la misma altura de este, que aquí habíamos dejado 1, 2, 3 y 4 vueltas, a la misma altura en la parte de acá, porque acá tengo que comenzar desde arriba hacia abajo. Fíjense, esta es la parte de abajo. Como siempre, nudo deslizado y dejo acá 1, 2, 3 y 4. Entonces en este último puntito atravieso la aguja, paso el nudo, ajusto. Aquí voy a comenzar realizando las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y voy a repetir en este lado exactamente lo mismo que acabé de hacer acá. Sí, tengo que tejer la misma cantidad de puntos altos que tengo en la parte de acá. Lo que yo les decía del contorno del busto es que la medida que hay desde acá, pasando por todo esto hasta acá, debe ser la medida que tienen del contorno del busto restándole 10 centímetros. Sí, restamos 10 centímetros porque esta tira la estamos dejando a 5 centímetros antes del centro de la espalda. Y como son dos lados, entonces 5 y 5 son 10 centímetros. Bien, estando acá, si ustedes quedaron aquí hacia abajo, fíjense, yo estoy acá en la parte de abajo, continuamos tejiendo. Si ustedes quedaron acá en la parte de arriba, por supuesto, tienen que cortar la hebra y comenzar acá. Desde acá, desde donde estamos, hacemos 2 cadenitas. Estas 2 cadenitas son el primer punto alto. Y lo que vamos a hacer acá es que vamos a tejer un punto alto en cada espacio que tengamos disponible. Aquí los puntos altos los vamos a tejer de la misma manera que hicimos acá en la copa, ¿sí? En la parte de acá. Entonces tejemos puntos altos hasta llegar acá a la unión entre esta parte y el punto casitas. Y aquí ya estoy llegando a la unión, fíjense. Entonces acá tengo este agujerito que es el del último punto de este lado y vamos a hacer una disminución comenzándola acá en este último puntito disponible. En la disminución traemos hebra, atravesamos 2 aros. ¿Sí? No cerramos el punto alto completo, enlazamos nuevamente y acá, fíjense, nos vamos a posicionar en el centro del cuadrito. Aquí en el centro del cuadrito traemos hebra, atravesamos 2 aros, me quedan 3 y para completar la disminución enlazo y los atravieso los 3. ¿Sí? De esta manera finalizamos la disminución acá. Hacemos esta disminución acá para evitar que se note tanto el pequeño corte que hay acá. Ahora vamos a tejer aquí en los cuadritos, pero no vamos a tejer como lo veníamos haciendo. Allí vamos a tejer de ahora en adelante un punto alto sobre el punto alto y un punto alto en el centro del cuadrito. Punto alto sobre el punto alto y punto alto en el centro del cuadrito. ¿Sí? De esta manera me queda en la parte de acá. Vamos a seguir repitiendo los puntos altos acá en los cuadros hasta llegar acá en este cuadrito, porque aquí tenemos que hacer la disminución de este costado. Y aquí ya estoy llegando al otro lado, entonces como siempre punto alto sobre el punto alto
Y para hacer la disminución de este lado, enlazamos, comenzamos acá en el agujerito, me quedan 3 aros, atravieso 2, para completar la disminución enlazo y en el puntito de acá, el último punto que está acá disponible, traigo hebra, atravieso 2 y atravieso 3. De esta manera hago la disminución de este lado y aquí voy a seguir tejiendo un punto alto en cada espacio que tengo disponible. Fíjense que cada vez que me encuentro una hebra la voy a ir atrapando, ¿sí? La voy a ir ocultando a medida que voy tejiendo. Sigo tejiendo puntos altos y de esta manera me queda la parte de acá. Fíjense, de aquí en adelante lo que vamos a hacer es repetir, ¿sí? Finalizamos la vuelta con puntos altos, luego venimos y acá vamos a hacer vueltas de puntos altos, vamos a mezclar con puntos casitas, siéntanse libres de hacer lo que más deseen en la parte de acá. Y acá fíjense en el que yo estoy realizando para mí, hice 5 vueltas de puntos altos, 5 vueltas con puntos casitas, 5 vueltas con puntos altos y al final le vamos a hacer este acabado de pompones, ¿sí? Entonces siéntanse libres de mezclar las vueltas de puntos altos y de puntos casitas de la forma en la que deseen. Recuerden que cuando hacen acá los puntos casitas y van a tejer después el punto alto, se teje punto alto sobre el punto alto y punto alto en el centro del cuadrito, ¿sí? Entonces vamos a repetir exactamente lo mismo en la parte de acá. Si ustedes al verlo así de frente sienten que todavía se nota mucho la diferencia, en la segunda vuelta que hagan de puntos altos pueden hacer otra disminución en la parte de acá, ¿sí? Ya con 2 o 3 disminuciones sería suficiente. Entonces yo voy a seguir repitiendo y vamos a tejer hasta cuando nos falte 1 centímetro del largo total que queremos para el top. Para que tengan una referencia, acabo de realizar un total de 15 vueltas y estas 15 vueltas miden desde acá, desde la primera vuelta de puntos altos hasta acá, mide 11.5 centímetros. Sí, pero recuerden que esto ustedes lo pueden hacer tan largo como deseen. Ahora vamos a realizar las tiras que van a salir desde acá, desde las copas, van a pasar por el hombro y van a conectar acá en la espalda. Como siempre que cortamos la hebra, comenzamos con el nudo deslizado y vamos a buscar acá en la punta de la copa, teniéndolo desde el derecho, comenzando desde el derecho del top. Buscamos acá el último puntito, atravesamos el nudo deslizado, ajustamos, hacemos las 2 cadenitas que cuentan como el primer punto alto y vamos a hacer esta tira de unos 8 puntos altos, lo que son talla S podemos hacer 8 puntos, la talla M puede hacer 9, la talla L puede hacer 10 y la talla XL puede hacer 11. Entonces desde acá recuerden ir ocultando la hebra y desde acá vamos a tejer hacia acá 8 puntos altos y 8 puntos altos. De esta manera vamos a seguir repitiendo vueltas únicamente con 8 puntos altos una y otra vez hasta que tengamos el largo suficiente de que la tira pase por el hombro y conecte acá en la espalda. Y bien, la idea es tener una tira así lo suficientemente larga, ¿sí? Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 34 vueltas y estas 34 vueltas, si las medimos así desde acá, fíjense desde acá, desde la primera, bien estiradito, miden 31 centímetros. ¿Sí? Lo que está súper bien para una talla S. Una talla M aproximadamente puede medir 32 centímetros, una talla L unos 33-34 centímetros y la talla XL entre unos 35 y 36 centímetros. Recuerden que esto es una medida muy particular, muy propia para cada una, depende mucho de la estatura que tengamos. Entonces, una vez que tengamos nuestra tira lista, ya podemos cortar esta hebra. Hacemos una cadenita, vamos a sacar un poco larga porque de una vez con esta hebra vamos a hacer la costura. Sacamos un poquito larga, cortamos, enhebramos la agujita lanera y entonces para posicionar la tira, fíjense, colocamos el top acá, aquí yo ya hice esta tirita, lo colocamos así, esto va a ir así.
Fíjense, aquí está el derecho del top, ¿sí? Asegúrense que lo que consideran el derecho de su top quede hacia acá. Colocamos así, pero si lo cosemos así, estamos por el derecho. Recuerden que todas las uniones, costuras y demás las hacemos desde el revés. Entonces, al estar así, esto lo posicionamos así. Y de esta manera podemos comenzar a coser desde el revés. Entonces, para coser aquí, alineamos bien las dos tiras. Esto tiene que quedar a ras, aquí con la parte de la espalda. Tiene que quedar bien alineadito. Se lo posicionamos así. Y lo vemos así. ¿Sí? Si nos damos cuenta, aquí en la parte que acabamos de hacer, aquí arriba, se hacen como unas cadenitas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar como de la cadenita la parte de adentro, ¿sí? Como que la tomamos así desde la mitad. No vamos a atravesar el punto completo, sino así, como que tomamos la mitad de la cadena. Alineamos bien aquí. Y de la otra parte vamos a tomar también la hebra que está hacia adentro. ¿Sí? Aquí no hay como que unas cadenitas, pero fíjense, se llega a notar las pequeñas hebras así hacia adentro. Ajustamos, siempre que vamos haciendo cada puntada vamos ajustando. ¿Sí? Ahora vamos a coser en la parte de acá. Fíjense, de este lado tomamos como que la hebra que está hacia acá. ¿Sí? No estamos atravesando completo, sino que aquí hay como una hebra. Y de aquí, de esta parte de la cadenita, la atravesamos por el centro. ¿Sí? Así vamos a ir haciendo puntada por puntada. Atravesamos la cadenita desde el centro y del otro lado la hebra más cercana. Y una vez que hayamos hecho todas las costuras, verificamos la unión. Fíjense, nos tiene que quedar algo así. Una vez que estemos conformes con cómo quedó la unión, ya podemos hacer el remate. Para ello entonces nos devolvemos acá en cualquier puntito. Pasamos así. Antes de cerrar este arito, pasamos por allí nuevamente la aguja. Ajustamos. Esto nos hace como un pequeño nudo. Y ya podemos ocultar la hebra en algunas puntadas en la parte de atrás. Esto es lo mismo que vamos a repetir con todas las hebritas que tengamos por allí sueltas. ¿Sí? Entonces, una vez que tengamos esto listo, hacemos lo mismo del otro lado. Y una vez que hayamos finalizado ambas tiras, se ven de esta manera. Aquí ya tenemos lista prácticamente nuestra estructura del top. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un acabado que vamos a hacer por todo el borde antes de realizar el detalle de las mangas. ¿Sí? Entonces, para comenzar este acabado, lo abrimos así. Este acabado consiste en 2 vueltas. Entonces, para que la segunda vuelta esté por el derecho, debemos comenzar la primera vuelta por el revés del top. ¿Sí? Entonces, si este es el derecho, lo coloco así por el revés y comenzamos aquí, en esta esquinita aquí abajo. Como siempre que comenzamos, hacemos nudo deslizado. Y aquí, en la última esquina, aquí vamos a aprovechar de hacer unos agujeritos que a la vez nos van a servir como los ojales para amarrar el top aquí en la espalda. Bien, entonces buscamos acá en la puntita, el último punto, atravesamos la aguja, pasamos el nudo deslizado, ajustamos. Aquí vamos a realizar 2 cadenas que nos cuentan como el primer punto alto. Y aquí en esta orilla, fíjense que aquí estoy en la orillita, voy a tejer 2 puntos altos seguidos. ¿Sí? Recuerden que como acá no tenemos un punto específico, hacemos como hicimos acá, en la parte de la copa. En cada agujerito que nos encontremos. Entonces aquí nos tienen que quedar de orilla 2 puntos altos seguidos. ¿Sí? De esta manera recuerden que voy a ir ocultando esta hebra. Ahora para comenzar los agujeritos es lo mismo como hacer un punto casitas. ¿Sí? Entonces hacemos una cadenita de separación, enlazamos y acá como no tenemos la puntada específica para saltar,
sin problema, como que nos saltamos el agujerito siguiente y comenzamos acá. Hacemos un punto alto. Y luego de la orilla, aquí vamos a hacer 3 puntos altos seguidos. 1, hago el segundo en el agujerito de al lado y el tercero allí al lado, que queden los 3 pegaditos. 3 puntitos, hacemos una cadena y volvemos a hacer otro agujerito. Entonces aquí como que nos saltamos este puntito y en el siguiente hacemos el cuadrito. Luego del cuadrito repetimos que nos queden 3 puntos altos seguidos. Ya va uno, este viene siendo el segundo y el tercero. Lo hacemos allá al lado para que queden los 3 puntitos juntos. ¿Sí? Ahora seguimos repitiendo una cadena y fíjense, lo que vamos a hacer acá es repetir esto. Vamos a hacer una cadena, saltamos un espacio y vamos a repetir 3 puntos altos seguidos por todo este borde. Aquí va a estar un poquito más fácil porque aquí sí tenemos los puntos definidos. Pero luego de que pasemos acá, vamos a pasar aquí a la tira que acabamos de realizar hasta llegar acá, a donde está la copa. Y aquí ya estoy en la copa, fíjense. Lo que he venido haciendo son los cuadritos, ¿sí? Y aquí en la copa vamos a repetir exactamente igual. Pueden hacerlo así con separación de 3 puntos o pueden hacerlo así, con un solo puntito como en la puntada casitas, ¿sí? Como ustedes gusten. Yo voy a mantener esta continuidad y voy a seguir repitiendo 3 puntos. Y acá fíjense que me estoy acercando a la unión de las copas. Entonces aquí en la unión de las copas enlazo, salto un punto y en lugar de hacer 3 puntos altos seguidos, solamente aquí antes de la unión voy a hacer 3 medios puntos. ¿Sí? Entonces en el medio punto alto traigo hebra, me quedan 3 aros, enlazo y los atravieso los 3. Hago uno, hago el segundo y hago el tercer medio punto alto. ¿Sí? De esta manera acá me va a quedar un poquitito más chiquitito. Al finalizar este medio punto alto ya podemos pasar a la siguiente copa. Para pasar solamente aquí en esta unión no vamos a hacer la cadenita de separación, bien, sino que inmediatamente después de este medio punto alto enlazamos y comenzamos en la siguiente copa. Fíjense que estoy saltándome aquí la unión del centro, comienzo acá y tejo 3 medios puntos altos. Luego si continuamos de la manera normal con una cadena de separación, salto un punto y 3 puntos altos seguidos. De esta manera nos queda aquí el centro. Recuerden que este es el revés. Por el derecho se vería algo así, ¿sí? Fíjense ahora, vamos a continuar tejiendo por todo este lado exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá. Y bien, aquí ya finalicé. Fíjense, lo único que hice fue repetir. Ahora para hacer la última vuelta en la parte de acá de arriba hacemos una cadenita, giramos y cuando giremos acá debemos estar por el derecho del top. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a reforzar estos agujeritos. Vamos a hacer un punto bajo comenzando acá en el primer agujerito. Hacemos punto bajo sobre cada punto alto y punto bajo en el centro del cuadrito. Seguimos repitiendo punto bajo sobre cada punto alto y punto bajo en el centro del cuadrito. De esta manera nos va a quedar la última vuelta que vamos a hacer acá en la parte superior. Vamos a repetir por todo el top, por todo lo que acabamos de hacer, hasta llegar nuevamente a esta esquina. Y aquí ya estoy llegando al otro extremo. Hago el último punto bajo y de esta manera se ve el acabado final. Aquí en la parte de la copa se ve de esta manera y así. Sí, ahora vamos a hacer el acabado con pompones en la parte de acá abajo. Entonces, aquí donde finalizamos, sin cortar la hebra ni nada, para realizar este acabado de pompones, aquí donde hicimos el último punto bajo, vamos a hacer un segundo punto bajo allí mismo.
para poder girar. ¿Sí? De esta manera nos da la curva para poder comenzar a tejer en la parte de acá. Para comenzar este acabado de pompones, luego del punto bajo, hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego de estas 6 cadenitas, enlazamos y contamos en la tercera cadena desde la aguja de crochet 1, 2 y 3. Aquí en la tercera, si contamos de abajo hacia arriba, miren, 1, 2, 3 es en la cuarta, ¿sí? Aquí, en esta cadenita, vamos a realizar 3 puntos altos unidos, ¿sí? Estos 3 puntos altos unidos los hacemos así. Fíjense, traemos hebra, atravesamos 2 aros. No lo cerramos, enlazamos nuevamente, allí mismo en ese agujerito. Traemos hebra, atravesamos 2 aros únicamente y repetimos el tercero. Traemos hebra y atravesamos 2 aros. ¿Sí? Aquí en el ganchillo me quedan 1, 2, 3 y 4 hebras. Con estas 4 hebras enlazamos y cerramos las 4 y ajustamos con una cadena. ¿Sí? De esta manera hacemos los 3 puntos altos seguidos. Ahora repetimos nuevamente, hacemos 1, 2, 3 cadenas porque vamos a realizar el otro lado del pompón. ¿Sí? Entonces, luego de las 3 cadenitas enlazamos. Y aquí, en el agujerito de la unión, fíjense, donde hicimos la primera cadena, repetimos 3 puntos altos sin cerrar. Fíjense que estamos acá, sujetamos, traemos hebra, la subimos hasta donde está todo, atravesamos 2 aros, llevamos 1, 2 aros, el segundo, 2 aros, llevamos el tercero, hacemos el cierre y una cadenita para ajustar. ¿Sí? De esta manera, fíjense, ya tenemos las 2 caras del pompón. Y para cerrarlo, entonces para hacer la unión, aquí sacamos el ganchillo y mirándolo así de frente, esta es la parte del derecho del pompón. ¿Sí? Entonces no lo podemos cerrar así porque este sería el revés. Entonces fíjense, estamos acá y lo vamos a cerrar así, ¿sí? Para que este, que es el derecho, quede hacia el frente. Entonces, estamos aquí donde está la unión de los primeros 3 puntos altos cerrados. Allí en esa cadenita voy a atravesar la aguja, fíjense. Me traigo el arito con el que estoy tejiendo, lo paso hacia acá, hacia el frente, ajusto y de esta manera me queda el pompón. ¿Sí? Hacemos 3 cadenas y en la parte de acá, fíjense, saltamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos el punto bajo. ¿Sí? De esta manera me va a quedar cada pompón. Les repito nuevamente, hacemos luego del punto bajo, allí mismo hacemos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Las miramos de frente, acá enlazamos, sujetamos acá y buscamos en la tercera cadena 1, 2 y 3, en la tercera cadena desde la aguja de crochet, traemos hebra, hacemos los 3 puntos altos unidos. Entonces tengo 3 aros, atravieso los primeros 2. Enlazo allí mismo en esa cadenita, hago el segundo, atravieso únicamente 2 aros. Enlazo, hago el tercero, atravieso únicamente 2 aros. Acá sobre el crochet me van a quedar 4 aritos. Atravieso los 4 y hago una cadenita para ajustar. Para hacer la siguiente hacemos 1, 2, 3 cadenitas, enlazamos y repetimos. Fíjense que nos vamos a regresar aquí en este primer agujerito que se ve. Hacemos 1,
2, 3, quedan 4 aros, atravesamos los 4 y cadenita para ajustar, ¿sí? Lo vemos así, fíjense, así se ve, ¿sí? Sacamos acá el crochet, lo vemos así de frente, metemos la agujita acá en este arito, nos traemos la hebra con la que estamos tejiendo, ajustamos, allí hacemos 1, 2, 3 cadenas y en la parte de acá contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos el punto bajo. Y de esta manera, fíjense, nos van a ir quedando los pomponcitos. Vamos a seguir repitiendo hasta llegar acá al final. Y bien chicos, aquí ya estoy finalizando el último pompón. Entonces, para cerrar acá, buscamos este primer punto bajo que hicimos. Y allí vamos a hacer el punto deslizado. Ya podemos cortar esta hebra y de esta manera se ve el detalle de pompones aquí en la parte inferior del top. Fíjense, ahora vamos a realizar el detalle acá en lo que va a ser la manga. Aquí les enseño que ya adelanté el detalle en este lado. Ahora para hacerlo en la parte de acá, como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado. Dejamos uno y en el segundo agujerito, ¿sí? Como la altura acá de un punto alto, atravesamos la aguja, pasamos el nudo deslizado, ajustamos. Fíjense que aquí estoy desde el derecho del top. Bien, entonces acá sin levantar cadenitas ni nada, allí mismo enlazamos y en la parte de acá bien pegadito a la esquina hacemos el primer punto alto. ¿Sí? Luego del punto alto hacemos una cadenita, vamos a realizar el punto casitas en esta primera vuelta. Enlazamos, acá dejamos más o menos la separación de un punto, ¿sí? Como que saltamos un punto, hacemos punto alto. Cadena de separación, saltamos un punto, hacemos el punto alto. Y de esta manera nos van a ir quedando los cuadritos, el punto casitas en la parte de acá. Vamos a repetirlo en todo este lado de la manga hasta llegar acá. ¿Sí? Vayan contando los cuadritos porque desde acá hasta acá deben tener una cantidad impar. Y acá, una vez que finalicemos los cuadritos, para cerrarlos, fíjense en la parte de acá, como que tomamos la medida, ¿sí? Del punto alto, del último punto alto, y allí donde finaliza el último punto alto vamos a realizar un punto deslizado, ¿sí? De esta manera, fíjense, me quedan los cuadritos en la parte de acá. Anótenlos por allí, tomen nota. En mi caso, para que tengan una referencia, yo tengo 39 agujeritos. Ahora, para completar esta primera vuelta, en la parte de acá, esta viene siendo lo que es la parte de la axila. Vamos a tejer puntos bajos, ¿sí? Entonces, en cada agujerito que nos vayamos encontrando, vamos a tejer un punto bajo. Y bien, fíjense, aquí me queda 1 y 2 agujeritos. Hago el último punto bajo, ¿sí? De modo de que en la parte de acá me quede únicamente un espacio, ¿sí? Y vamos a determinar el centro de los cuadritos. Y en el cuadrito central vamos a colocar un marcador, ¿sí? Y ahora vamos a contar hacia acá 11 cuadritos. En ese cuadrito número 11 colocamos el siguiente marcador y repetimos lo mismo del otro lado. En el cuadrito número 11 colocamos el siguiente marcador, ¿sí? De esta manera todas las tallas vamos a tener 3 marcadores acá. Cada marcador es donde vamos a realizar cada abanico. Desde acá, desde donde estamos, vamos a realizar 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. En este primer punto alto vamos a tejer un punto bajo,
Fíjense, aquí está el primero, ¿sí? Hicimos punto alto, cadenita, punto alto. En este punto alto vamos a hacer un punto bajo. Luego repetimos 4 cadenas. Acá saltamos un punto, saltamos este punto alto y en el siguiente tejemos punto bajo. Seguimos repitiendo. 4 cadenas, saltamos este punto alto y en el siguiente hacemos punto bajo. Y cuando lleguemos acá, fíjense, tenemos que estar así. Estamos en este punto alto, me queda este punto alto y llegamos al agujerito, ¿sí? Al agujerito que tiene el marcador. Entonces, independientemente de la cantidad de cuadritos que tengan acá, traten de quedar así. Aquí estamos en este punto alto, me queda este y en el cuadrito tenemos el marcador. Retiramos el marcador y allí donde estaba el marcador vamos a tejer una cadenita y allí donde estaba el marcador en ese cuadrito vamos a tejer un punto alto, una cadena, el segundo punto alto, cadena y el tercer punto alto, ¿sí? Siempre finalizamos de la misma manera en la que comenzamos, entonces finalizamos tejiendo una cadenita y como acá hice un punto bajo, entonces me paso a este punto alto y en el siguiente hago el punto bajo para cerrar el abanico. ¿Sí? Aquí comienza chiquitito y luego lo vamos a ir agrandando. Ahora siempre entre los abanicos vamos a cambiar la cantidad de cadenas. Ya no vamos a hacer 4 cadenitas, sino que vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Saltamos este punto, en el siguiente punto bajo. 5 cadenas, saltamos este punto y en el siguiente punto bajo. Vamos a seguir repitiendo hasta llegar acá, donde tenemos el siguiente marcador, ¿sí? Significa que tenemos que quedar aquí, en este punto alto. Y aquí ya estoy llegando a donde está el siguiente marcador. Repito exactamente lo mismo que acabamos de hacer en el otro. Quitamos el marcador, hacemos una cadenita, enlazamos, ¿sí? Saltamos este punto y en el cuadrito del centro, en el cuadrito que tenía el marcador, repetimos un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena y cerramos este abanico, como que nos saltamos este punto y aquí hacemos el punto bajo, ¿sí? Ahora acá, entre este abanico y este abanico debemos de tener 4 agujeritos, ¿sí? Ahora vamos a repetir esto mismo que acabamos de hacer acá, desde acá hasta este abanico. Y bien, fíjense, ahora tengo acá entre abanico y abanico 1, 2, 3 y 4 agujeritos, que es lo mismo que tengo entre estos dos abanicos, ¿sí? Ahora para finalizar en la parte de acá, siempre finalizamos de la misma manera en la que comenzamos. Entonces verificamos, aquí al comienzo tengo 1, 2, 3 y 4 agujeritos. Sí, ustedes pueden tener más o pueden tener menos dependiendo de la cantidad de cuadritos que tengan en la parte de acá. Entonces, finalizamos de la misma manera. Recuerden que antes y después de comenzar los abanicos son 4 cadenitas. Bien, entonces hacemos las 4 cadenas y aquí llevo 1, 2, 3. Como tengo que finalizar igual, tengo que tener 4 agujeritos. Fíjense, estoy en la parte de acá antes de finalizar. Entonces, como aquí tengo un espacio más reducido, ¿sí? No me alcanza para hacer las 4 cadenas como tal, voy a realizar 1, 2 y 3 cadenitas para llegar a acá. Siempre traten de medir si con 3 o con 4 cadenitas es suficiente. Entonces yo voy a hacer 3 cadenitas y para unirnos en la parte de acá, esta es la unión que vamos a repetir cada vez que finalicemos. Este es el último puntito que hicimos acá, ¿sí? Entonces en el puntito de al lado, aquí tengo puntos bajos, en el puntito de al lado vamos a realizar el punto deslizado, ¿sí? Me deslizo otro punto, o sea que paso al punto siguiente. Hago el siguiente punto deslizado,
para tomar altura, hago una cadenita para poder girar y en la parte de acá vamos a llegar a donde está el punto bajo. Sí, entonces como ya tengo una cadenita, completo la segunda, la tercera y la cuarta. Punto bajo sobre el punto bajo. Sigo repitiendo 4 cadenas, punto bajo sobre el punto bajo. Y cuando estemos acá en el agujerito antes del abanico, aquí vamos a tejer únicamente 3 cadenas. 3 cadenitas y allí en el centro del cuadrito vamos a hacer el punto bajo. ¿Sí? De esta manera el comienzo de la tercera vuelta se ve así. Tengo 1, 2, 3 agujeritos y uno con 3 cadenas. Ahora, como estamos acá en este abanico, fíjense, aquí en el abanico tenemos 1, 2, 3 y 4. Sí, que son los 4 espacios de las cadenitas. Aquí habíamos hecho punto bajo cadena. Este es el primer espacio, el segundo, el tercero y el cuarto. Ahora, en cada espacio, comenzamos acá, enlazamos en cada agujerito, fíjense. Hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas. Pasamos al agujerito siguiente, repetimos 2 puntos altos, 2 cadenas. Seguimos repitiendo en los 4 agujeritos y nuestro abanico ahora se ve así. Sí, tengo 1, 2, 3 y 4 grupos, por decirlo de alguna manera, de 2 puntos altos separados con 2 cadenitas. Cerramos este abanico. Entonces, en este agujerito de acá hacemos el punto bajo. Y como acá estamos entre los abanicos, sí, recuerden que lo único que es diferente es el comienzo y el final. Y acá entre los abanicos, luego de este punto bajo hacemos 5 cadenas. Y aquí el punto bajo lo vamos a hacer en el centro del cuadrito. 5 cadenas. Y el punto bajo en el centro del cuadrito. 5 cadenas y punto bajo en el centro del cuadrito. ¿Sí? Ahora acá, entre abanico y abanico, debo de tener 1, 2 y 3 agujeritos. Estando acá, en el último punto bajo, vamos a repetir en este abanico exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá. Fíjense que acá, luego del último punto bajo, sin hacer cadena de separación ni nada, comienzo a tejer los puntos altos. Finalizo el abanico con un punto bajo y de esta manera me queda el siguiente abanico. ¿Sí? Ahora vamos a repetir que me queden estos 3 agujeritos entre este abanico y este abanico. Repetimos lo mismo en este abanico y nos vemos acá al finalizar. Y aquí ya finalicé el tercer abanico. Entonces, recuerden que acá siempre debemos finalizar de la misma manera en la que comenzamos. ¿Sí? Entonces aquí comenzamos la vuelta con 1, 2, 3 agujeritos y un agujerito final con 3 cadenas. Entonces hacemos lo mismo. Aquí tenemos el punto bajo, hacemos las 3 cadenas, punto bajo, en este punto bajo, aquí sí hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas, punto bajo y finalizamos en la parte de acá haciendo 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Para cerrar esta vuelta les enseño por última vez cómo cerramos la vuelta. Fíjense, aquí está donde salió el punto de la parte de abajo, ¿sí? De la vuelta de abajo donde salieron las cadenitas. En el siguiente punto bajo, hago punto deslizado para unirme, un segundo punto deslizado en el punto de al lado para tomar altura. Siempre hago la primera cadenita para sujetar, giro. Ahora para comenzar esta que viene siendo la cuarta fila hacemos 4 cadenitas hasta llegar acá al punto bajo. Ya tengo 1, 2, 3 y 4, punto bajo, 1, 2, 3 y 4, punto bajo y en la parte de acá, fíjense, como aquí tengo este agujerito, pero acá tengo uno chiquitito, no voy a hacer
4 cadenas, sino que voy a hacer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Hago en este agujerito, fíjense, en el que está al lado del punto bajo del abanico. Hacemos acá el punto bajo, ¿sí? De esta manera, aquí al comienzo tengo 1, 2 y 3 agujeritos pendientes porque al finalizar tiene que tener exactamente igual. Cada que lleguemos al abanico, ¿sí? Cada que lleguemos al abanico vamos a tejer un aumento en el primer punto alto, ¿sí? Aquí teníamos 2 puntos altos, en el primero vamos a realizar un aumento, o sea que aquí vamos a tejer 2 puntos altos, 1, 2 en el mismo agujerito, y hago el tercer punto alto al lado, ¿sí? Punto alto sobre el punto alto. Fíjense que teníamos acá 2, ahora aquí arriba vamos a tener 3 puntos altos. 2 cadenas, repetimos lo mismo en el siguiente par de puntos altos. Un aumento en el primer punto alto, hacemos 1 y 2, y el tercer punto alto se hace acá sobre el punto alto. ¿Sí? Me queda así, sigo repitiendo hasta finalizar, hago el último punto alto, fíjense, de ahora el abanico se ve así, con 3 puntos altos, cerramos en el agujerito de acá con un punto bajo, y ahora recuerden, estamos entre abanico y abanico, aquí vamos a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, y repetimos en este abanico lo que acabamos de hacer acá, ¿sí? Ahora acá entre abanico y abanico voy a tener 1 y 2 agujeritos. Y bien, aquí ya estoy en el comienzo de la quinta vuelta, ¿sí? Fíjense, la de los cuadritos es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Vamos a comenzar la quinta. Aquí ya hice la cadenita, ¿sí? Recuerden que hago una cadenita para girar. Entonces vamos a realizar acá, completamos las 4 cadenas, ya llevo 1, 2, 3, 4, punto bajo sobre el punto bajo, 4 cadenas, punto bajo sobre el punto bajo, y acá, como tengo este agujerito un poquito más grande, entonces voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, únicamente 3, punto bajo en el centro del agujerito. Y ahora aquí en el comienzo tengo 1, 2 y 3 agujeritos, ¿sí? Luego de este punto bajo enlazamos y fíjense, aquí en el abanico, en el primer grupo, tengo 3 puntos altos, ¿sí? Hacemos punto alto sobre el primer punto alto, aumento en el segundo punto alto, o sea que allí hago 2 puntos altos, y hago punto alto sobre el tercer punto alto. Ahora este grupo me va a quedar de 4 puntos altos, 2 cadenas, repito lo mismo en el siguiente grupo, punto alto sobre el primer punto alto, aumento en el segundo punto alto, y punto alto sobre el tercer punto alto. En los abanicos entre grupos hacemos 2 cadenitas, ¿sí? Seguimos repitiendo, finalizamos el abanico aquí con punto bajo, 5 cadenas punto bajo, y ahora acá en esta vuelta entre abanico y abanico nos debe de quedar aquí únicamente un agujerito de 5 cadenas. Y bien chicos, fíjense, hasta este momento nuestros abanicos se ven de esta manera. Como les comenté, entre abanico y abanico ahora nos queda únicamente un agujerito. Bien, ahora para comenzar esta, que es la vuelta número 6, fíjense, estoy acá. Para llegar aquí a este punto bajo voy a hacer, ya tengo una cadenita, 2, 3, 4, hago 5 cadenas porque fíjense que el punto bajo está un poquito más lejos. ¿Sí? Entonces acá al comienzo hago 5 cadenas, punto bajo sobre el punto bajo. Aquí sí mantengo 4 cadenas,
punto bajo sobre el punto bajo. Y aquí, como tengo un agujerito, hago 1, 2, 3 cadenas, punto bajo en este agujerito antes del abanico. Y ahora el comienzo está acá. ¿Sí? Si ustedes tienen un poco menos de agujeritos, pues siempre lo que tienen que hacer es tratar de medir la distancia que hay desde acá hasta el punto bajo. Puede que hagan 3, 4 o 5 cadenas, así como yo acabo de realizar. Ahora, estando acá en este punto bajo, fíjense, ahora nuestro abanico va a pasar de grupo de 4 a grupo de 5 puntos altos. Para ello, hacemos 1, el primero, el segundo punto alto. En el tercer punto alto hacemos el aumento. Hacemos 1 y 2 puntos allí dentro del mismo agujerito. Punto alto. De esta manera ahora tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. ¿Sí? Siempre entre los grupos hacemos 2 cadenitas de separación, enlazamos y repetimos en el siguiente grupo. Y así me va a ir quedando el grupo en este abanico. Seguimos repitiendo exactamente igual. Cuando finalicemos aquí el último punto alto, hacemos punto bajo y allí mismo comenzamos en el siguiente abanico. ¿Sí? En esta vuelta entre abanico y abanico no vamos a tener agujeritos, sino que vamos a tener únicamente un punto bajo acá. Y bien chicos, hasta este momento, fíjense, les enseño cómo se ve el abanico. Los abanicos se ven así. Aquí, como les dije, entre un abanico y el otro solamente tenemos un punto bajo y esto se ve así. Bien, ahora para comenzar la vuelta final, estando acá, si han estado pendientes de cuál es el derecho y el revés, esta vuelta final, que viene siendo la vuelta número 7, la hacemos desde el revés. ¿Sí? No hay problema. Ahora, para comenzar esta vuelta, fíjense que el punto bajo acá está un poquito lejos. Y eso significa que tendría que hacer 5 cadenitas. ¿Sí? Ya tengo una, que es la de girar. 2, 3, 4 y 5. Punto bajo sobre el punto bajo. Y aquí, para llegar acá, vuelvo y tejo 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Punto bajo en este agujerito antes del abanico. Y ahora acá en el comienzo tengo 1 y 2 agujeritos de 5 cadenas. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer en los abanicos es el mismo acabado que hicimos acá abajo. ¿Sí? Vamos a realizar los pompones. Para hacer los pompones, luego de este punto bajo, comenzamos aquí y realizamos allí mismo el primer pompón. Tengo punto bajo, 6 cadenas. Para cerrar este pompón, entonces fíjense, aquí tengo un punto bajo, que es el del arquito de la fila anterior, y luego comienzan los puntos altos. ¿Sí? Entonces cuento 1, 2 y 3. Eso quiere decir que en el segundo punto alto del primer grupo del abanico hago el punto bajo. ¿Sí? Saco de allí el siguiente pompón y para cerrar el siguiente pompón, entonces fíjense, aquí tengo 1, 2 y el tercer punto viene siendo el quinto punto alto del primer grupo del abanico. ¿Sí? Hago allí el punto bajo. Y de esta manera voy a seguir repitiendo los pompones por todos los abanicos hasta finalizar. ¿Sí? Ahora seguimos repitiendo exactamente de la misma manera. Vamos a comenzar siempre el pompón, fíjense, lo comenzamos aquí en el quinto punto alto, sacamos de aquí el pompón y lo cerramos aquí en el segundo punto alto, ¿sí? En el segundo punto alto de este grupo. Luego este que comenzamos acá lo cerramos aquí en el quinto punto alto y así seguimos tejiendo. De los grupos vamos a utilizar el segundo y el quinto punto alto. Y cuando finalicemos el abanico, aquí con pompones, en este último punto alto, aquí en el quinto punto alto, comenzamos en el siguiente abanico exactamente igual. ¿Sí? En el segundo punto alto y en el quinto lo cerramos. Que fíjense, así nos van a quedar los pompones. Hacemos exactamente lo mismo. Bien. No hay mayor diferencia acá en la punta. Entonces vamos a seguir repitiendo
y cuando lleguemos acá cerramos de la misma manera en la que comenzamos, cortamos y ocultamos las hebras. Bien, y una vez que hayamos finalizado, ambas mangas se ven de esta manera. Fíjense el detalle tan bonito que les queda en la parte de acá. Ahora lo único que nos queda por hacer es la tira con la que vamos a amarrar este top acá en la espalda. Para hacer esta tira, yo voy a utilizar acá 3 hebras de hilo. Hacemos el nudo deslizado y me voy a apoyar con un gancho de crochet más grande. Este es de 5 milímetros. Comenzamos a tejer cadenitas. De esta manera nos va a ir quedando nuestra tira de cadenas. Y para saber hasta cuándo vamos a tejer, y bien chicos, entonces para que tengan una idea hasta cuándo van a tejer cadenitas, yo lo que tiendo a hacer es lo siguiente. Con una hebra de hilo, aquí utilicé otro color para que puedan apreciar mejor. Sí, lo que hago con otra hebra es trenzarlo. Fíjense, lo trenzo en la manera en la que va a quedar. Luego determino el largo que quiero. Corto, esto lo retiro y la medida de las cadenitas va a ser lo que tenga de largo esta hebra. Sí, es simplemente un truquito que yo tiendo a utilizar para determinar el largo que voy a hacer mi tira de cadenas. Y acá ya finalicé mi tira de cadenas. Como pueden ver, quedó bastante larga. Solo para que tengan una referencia, esta tira de cadenas mide 2,50 m. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es trenzarla. Ustedes aquí determinan desde dónde quieren comenzar a trenzar. Entonces, una vez que tengamos esto listo, lo único que nos queda por hacer es trenzarlo. Y una vez que lo hayamos trenzado, nuestro top queda de esta manera. Como pueden ver, es un top sencillo y fácil para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!